que es la médula o la zona medular y la zona cortical. Aquí en esta zona, normalmente lo que es la corteza, la refieren como de una coloración pues más clara que a nivel de la médula, una coloración amarillenta. Normalmente este tejido cortical se introduce entre estas pirámides y llega hasta lo que es el seno renal. Aquí esta zona eh, de tejido cortical que está entre las pirámides es lo que se conoce como las columnas renales, que están directamente a nivel de la médula, pero es parte de la prolongación del tejido de la corteza hasta el seno renal. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por supuesto, en un corte longitudinal, estas formaciones triangulares que se conocen como pirámides renales. Normalmente las pirámides renales, la base de estas pirámides está en relación, perdón, con la corteza, y el vértice de las pirámides se conoce como papila renal. La papila renal, dice, es un área cribosa porque va a presentar múltiples orificios que van a corresponder a la desembocadura de los tubos excretores de la orina, ¿no? Y normalmente la papila renal está ubicada ya a nivel de lo que es el seno renal, ¿no? Entonces, estas pirámides, aquí las vemos, son las pirámides renales. El espacio entre ellas son las columnas renales que están separando a una y a otra pirámide. Dice que en el corte longitudinal más o menos son de 5 a 7 las pirámides que se observan, pero si se hiciera un corte transversal, normalmente en la parte anterior y posterior también se observan otras pirámides, pero hablamos de un promedio total de aproximadamente 12 pirámides renales, ¿no? Ahora, la papila renal, decíamos, es la zona que presenta la desembocadura de los tubos excretores de la orina, y decíamos esta papila renal que corresponde al vértice de la pirámide, normalmente la vamos a localizar a nivel de lo que es el seno renal. Como parte de lo que son ahora aquí, vean la zona más clara de la corteza en la parte periférica, en la parte central un poquito más oscura, esta es la zona medular. Aquí es donde encontramos las pirámides renales, que son estas. Normalmente esta zona de aquí es lo que corresponde a la papila renal, que es la que presenta el área cribosa, decíamos, con múltiples orificios que van a representar o a corresponder a los conductos excretores de la orina, ¿no? Y esta zona de aquí, pues obviamente ya es lo que conocemos como el seno renal. Aquí es donde vamos a localizar nosotros el famoso sistema calicial del riñón o lo que es el sistema excretor de la orina, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este sistema de conductos excretores? Decíamos, a nivel del seno renal encontramos la papila. Normalmente la papila renal desemboca en los cálices menores, estos de acá, desembocan ahí. El número de cálices menores, dice, corresponde a cada papila. Los cálices menores a su vez van desembocando hacia afuera a nivel de los cálices mayores. Los cálices mayores normalmente son 3 cálices mayores o grandes cálices, le llaman algunos, divididos en una parte superior, una parte media y una parte inferior. Es decir, hablamos de un cáliz mayor superior, un cáliz mayor medio y un cáliz menor inferior. Y cada uno de estos va a recibir
el drenaje de lo que es el tercio superior del riñón en este caso para el cáliz superior, el tercio medio para el cáliz medio y el tercio inferior para el cáliz inferior. Posteriormente, estos cálices mayores desembocan aquí en esta zona. Eso es lo que se conoce como la pelvecilla renal, que decíamos ayer tiene forma de embudo, aunque según el autor que usted consulte, menciona algunas diferentes formas de la pelvecilla renal, ¿no? Y la pelvecilla renal se continúa hacia afuera con lo que es el uréter. El punto de unión entre lo que es la pelvecilla renal y el uréter, ahí presenta un estrangulamiento, o sea, un estrechamiento, y esa zona se conoce como el cuello del uréter o el cuello de la pelvecilla, más conocido como cuello del uréter, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte de lo que son estos conductos. Decíamos a nivel de la papila, el área cribosa corresponde a la desembocadura de los conductos excretores. Y ahí decíamos van a desembocar ya a nivel de lo que es el seno renal en los cálices menores, esos son cálices menores. Estos a su vez desembocan en los cálices mayores, de ahí van a la pelvis renal o pelvecilla y tiene continuidad hacia afuera con el uréter. Ese es el conducto encargado de transportar esa orina que se está produciendo aquí. Y aquí vemos, vea, la coloración en la corteza es más clara, a nivel de la médula es más oscura. Aquí vemos las pirámides renales, la base de la pirámide en relación aquí con lo que es la corteza. De hecho, algunos dicen que de aquí de la base hacia la corteza se desprenden unas formaciones radiadas, conocidas como rayos medulares, ¿no? Si lo ahí. ¿Algo más que quiero comentar? Bueno, como a nivel, digamos, histológico, se podría decir que también encontramos lo que es la nefrona, ¿no? Que ayuda a lo que es la filtración y en la corteza pues está constituida por los glomérulos. Ajá, efectivamente, ¿no? La unidad anatomofuncional del riñón, pues es la nefrona. Vamos a encontrar nefronas a nivel de la corteza, que son nefronas corticales, y por supuesto nefronas a nivel de lo que es la zona medular, que se conocen como nefronas yuxta medulares. También a nivel de la zona medular se menciona por ahí la presencia de unas estrías pálidas y otras oscuras o claras y oscuras. Las claras corresponden a los tubos colectores y las oscuras corresponden a los vasos sanguíneos conocidos como vasos rectos o vasos de Henle, ¿no? Efectivamente, ¿no? La constitución de lo que es la nefrona con su zona glomerular, lo que es el asa de Henle, la rama ascendente y descendente del asa de Henle, tubo contorneado distal, proximal, etcétera. Eh, Prácticamente lo que es esa parte lo ven en fisiología, ¿no? Entonces, no me meto mucho ahí en la zona de la nefrona, pero es correcto, ¿no? Hay la unidad funcional y encontramos nefronas a nivel de corteza y, por supuesto, a nivel de médula, ¿no? Entonces, decíamos, esas formaciones claras corresponden a los tubos uriníferos, las formaciones oscuras a los vasos rectos de Henle. Profesora, ¿Alguna otra cosa? los túbulos colectores son los que van a desembocar a nivel de la papila. Papila renal. ¿Algo más? Por supuesto, además de eso, pues tenemos el estroma conjuntivo que está distribuido por todo el parénquima renal en los espacios interlobulares e intertubulares, dice, en general en todo el parénquima renal, ¿no? La distribución de este estroma conjuntivo. Aquí lo vemos, ¿no? Todo lo que es sistema caliciano, aquí las formaciones piramidales, conocidas con el epónimo de pirámides de Malpigio.
desembocan en cálices menores, que son estos, luego van a los cálices mayores, pelvecilla renal y uretra. Aquí a nivel del seno renal podemos encontrar también la presencia de tejido adiposo en una cantidad variada. Este es un riñón real, entonces abierto, como les comento, a nivel de lo que es el borde lateral. Aquí vemos, este es el seno renal, ve ahí la presencia de algo de tejido adiposo. Esta, por ejemplo, es una pirámide renal, no sé si lo alcanza a distinguir. Aquí vemos parte de las pirámides renales, aquí estos deditos se están formando, pero aquí se ven un poquito las pirámides renales. Aquí con lupa se observaría mejor parte de lo que es el sistema calicial. Normalmente aquí por esta zona introducimos un estilete para salir hacia lo que es el uréter. Este es el sistema calicial que comentamos, ¿no? Formado por cálices menores, que decíamos el número de cálices corresponde al número de las papilas renales. Luego los cálices menores van a desembocar en los cálices mayores, que hablamos de un cáliz mayor inferior, un cáliz medio y un cáliz superior, que drenan lo que son de manera respectiva los tercios superior, medio e inferior. Y estos van a desembocar a nivel de lo que es la pelvecilla renal y de ahí se continúa como uretra. Hay una zona, decíamos, de estrangulamiento, que es la unión entre lo que es la pelvecilla renal, perdón, y el uréter, y que esa zona se conoce como cuello de la pelvecilla o más comúnmente como cuello del uréter. ¿Okay? Pues aquí, bueno, tenemos de manera resumida lo que hemos estado mencionando, lo que es la presencia de corteza en médula a nivel del parénquima renal, a nivel de la corteza, parte de lo que es el laberinto, que no habíamos mencionado un poquito de esto. Los rayos, las radiaciones, formaciones radiadas que van de la base de las pirámides hacia la corteza, la presencia de los diferentes túbulos o tubos que forman este sistema de drenaje de la orina, la presencia de las pirámides renales, las columnas renales, que tienen diferentes epónimos. Decíamos el vértice de la pirámide se conoce como papila renal, que decíamos que presenta una zona cribosa que corresponde a la desembocadura ahí de los tubos colectores. Las papilas, por supuesto, drenan en los cálices menores. Hablamos de un promedio de 3 a 5, si es que son 3 a 5 papilas. Hay autores que dicen que son de 5 a 7, o incluso algunos mencionan, decíamos hace ratito, entre 5 y 7 papilas en corte transversal, porque una papila corresponde a una pirámide. Son 3 cálices mayores, superior, medio, inferior. Estos drenan en la pelvis o pelvecilla renal y de ahí su camino hacia lo que es el uréter. Aquí en una imagen radiológica podemos ver todo este sistema calicial. Aquí vemos los cálices menores, en esta zona los cálices mayores, aquí la pelvecilla renal y luego el uréter. Vemos el descenso del uréter aquí en su trayecto hacia la vejiga. Incluso aquí en esta zona vean la relación con la última costilla del riñón derecho. Muy bien, ¿alguna otra cosa que desee comentar? ¿No? Bueno, Yo, pues, una pregunta nada más, doctor. ajá. El cuello que dijo que era del uréter es lo mismo que la estrechez pielouretérica, ¿no? ¿Lo mismo que qué? Que la estrechez pielouretérica. Ah, sí, sí, por supuesto. El estrechamiento pielo-ureteral, ¿no? Lo que es la unión pielo-ureteral que le conocen, ¿no? Que es el primer estrechamiento que presenta el uréter. Bueno, la irrigación pues son arterias renales, ambos riñones tienen irrigación por la arteria renal, que son ramas directas de la aorta abdominal, como ramas viscerales.
Esta arteria renal se divide en ramas de primero y de segundo orden. Las ramas de primer orden normalmente se emiten en la parte más anterior y se conocen como ramas prepiélicas, retropiélicas y la arteria polar superior. En el caso de las ramas de segundo orden, tienen división un poquito más hacia adentro a nivel de la zona de las pirámides y se conocen como arterias interpapilares o interpiramidales. Por otra rama de la arteria renal es la arteria ureteral superior, que por supuesto por el nombre podemos decir que irriga el uréter, pero en este caso, al que estamos hablando de riñón, también irriga lo que es la pelvis renal. Por eso es que lo mencionamos aquí a la arteria ureteral superior y por supuesto la arteria cápsula adiposa, que irriga lo que es la cápsula adiposa perirrenal. Habíamos mencionado que hay una circulación bastante importante arteriovenosa a nivel de riñón, dadas las funciones que realizan, las diferentes divisiones que van haciendo, algunas conocidas con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, las arciformes, conocidas también como arterias arcuatas o arqueadas. Esta circulación arteriovenosa nos permite, por supuesto, las diferentes funciones que realizan el riñón. Tiene un flujo sanguíneo muy aquí, bueno, es parte del drenaje venoso. El drenaje venoso final se da a nivel de lo que es la vena cava inferior. Las venas renales, ambas venas renales, derecha e izquierda, desembocan en vena cava inferior. Me parece que tengo, aquí está. Normalmente tenemos aquí en el lado izquierdo lo que es la circulación arterial, del lado derecho la circulación venosa. Normalmente, bueno, aquí la flechita sería al revés, nace la aorta a nivel del corazón, va a dar una rama que es la renal y esa va a dar diferentes ramas que son las que van a tener la irrigación que forman parte de la circulación intrarrenal. Terminan a nivel del glomérulo donde empiezan ya a ir cambiando esa sangre oxigenada, empieza a cambiarse y termina ya como sangre con CO2. Y es el caminito que van siguiendo las diferentes venas para terminar finalmente en la cava. Pues son venas prácticamente homónimas, el único paso que se saltan son las arterias segmentarias, es decir, no hay venas segmentarias. Los linfáticos, pues son estos linfáticos, que son los ganglios lumbares y aórticos finalmente. La inervación, por supuesto, es el plexo celíaco, que va a dar una rama conocida como plexo renal. Por supuesto, aquí tenemos los dos tipos de inervación, simpática y parasimpática. La simpática que está a través de los nervios esplácnicos y, por supuesto, la parte lumbar, ¿no? Los nervios lumbares. Y la parasimpática derivada de los ganglios celíacos que forman parte ayudan o contribuyen a formar lo que es el plexo celíaco y los aórticos renales. Ambos, celíacos aórticos renales junto con mesentéricos superiores, son los que forman el plexo celíaco. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Profesora, una cosa, bueno, ahorita que estamos viendo de los cálices menores y mayores, con respecto a que tengan una variante anatómica, por así decirlo, la pelvisilla, que tenga, ¿cómo dice? Los cálices cortos o ¿qué se dice qué? Pelvisilla en ramificaciones, ¿crean algún efecto sobre la persona? No. De hecho, son la forma que presenta la pelvis renal. Una de ellas es la ramificada, que dicen que es la más frecuente. Hay otra forma, o sea, finalmente lo terminan en dos. No recuerdo ahorita la otra forma que le llaman, una de ellas, y la otra es la ramificada, son dos.
Dicen que esta ramificada es la forma más común que puede presentar la pelvis renal, pero la variación en la forma ahí no precisamente le va a causar una patología, ¿no? En este caso. Ok, gracias. Maestra, es la pelvecilla ramificada y la pelvecilla ampular. Sí. Ajá. Así es. A ver, otra vez no escuché. ¿Cómo? ¿Qué es la pelvis renal? ¿La pregunta? O sea, la pelvis renal es la zona más externa en el seno renal que recibe el drenaje de los cálices mayores. Es decir, los cálices mayores desembocan en la pelvis renal. Esta es la pelvis renal. Aquí en esta forma, pues forma de embudo, o la otra forma en la forma ampular que decían la doctora. Normalmente dice que presenta una variedad de formas, pero hay autores que lo resumen, por decirlo de algún modo, en una forma ampular o en una forma ramificada. Dicen que la forma ramificada es la forma más frecuente, ¿no? Pero la pelvis renal es parte de ese sistema excretor que tiene el riñón, ¿no? O sea, el sistema excretor viene desde lo que es la papila renal, que va a drenar aquí en estos cálices menores. Los cálices menores drenan en los cálices mayores, que decíamos que normalmente son tres, superior, medio, inferior. Los cálices mayores drenan hacia la pelvis renal, que es esta zona, o pelvecilla, y esta ya se continúa hacia afuera con el uréter, ¿no? O sea, es la forma, el caminito que va siguiendo, digamos, la orina, ¿no? Se va dando ese drenaje a través de todo este sistema. A nivel renal, digamos, la última parte es la pelvecilla renal, porque ya hacia afuera la pelvis renal se continúa con el uréter. Ajá, ¿alguna otra cosa, doctores? Yo tengo una duda. Bueno, bueno, entonces el seno renal sería como un orificio o algo así. No es un orificio, es una concavidad que presenta el riñón. Ok. El seno renal es esta zona. O sea, hace ratito que hablábamos de los conductos excretores, yo les mencionaba, la papila renal está ya localizada a nivel del seno renal. O sea, a ver si tengo aquí. Ese es el seno renal, doctora, vea. Toda esta zona, ese es el seno renal. Es esa concavidad. Yo les decía ayer, hacía el comparativo con un frijol de los son comestibles. El frijol así externamente, si usted lo ve, presenta en la parte media de uno de los bordes una zona blanca. Yo les decía, si usted con un alfiler empieza a escarbar esa parte blanca, va a notar que quita la parte blanca y queda como un hueco, como una zona deprimida y una depresión. Esa concavidad corresponde a lo que es el seno renal. El seno renal es todo esto. Aquí le voy a seguir el borde. Esto es lo que sería el seno renal. Aquí lo venimos siguiendo. Este es el seno renal. ¿Qué encontramos en el seno renal? Desde la papila renal, las papilas ya están a nivel del seno, desembocan en los cálices menores, que están en el seno, cálices mayores en el seno y la pelvecilla renal, por supuesto, en el seno. Ya hacia afuera se continúa la pelvis como ureter, pero eso ya queda extrarrenal. No sé si me expliqué, doctora. Sí, y otra pregunta, bueno, había leído, no sé si lo confundí, pero creo que también decía que había tejido adiposo dentro de lo que es seno renal. Sí, yo le explicaba que a nivel del seno renal encontramos la presencia de tejido adiposo. Aquí se ve en esta imagen, es que este es un riñón real, es un riñón de un cadáver. Esto que vemos aquí es tejido adiposo. Y lo podemos encontrar aquí. Aquí se ve como amarillito.
Eso es tejido adiposo. Bueno, una última dudilla. ¿Este tejido adiposo serviría como sostén o algo así a lo que es el sistema de los cálices? No precisamente que sea sostén, porque el sistema de cálices está aquí como parte del tejido o del parénquima renal. Entonces, está aquí, no necesita sostenerse esto, pero pues de alguna manera le da cohesión a todo este sistema de conductos excretores. ¿Sí, doctora? Gracias. Profesora, entonces, o sea, por donde entra la arteria y por donde sale en la vena y, bueno, parte de lo que sería la pelvis renal, ¿eso sería el ilio? Por supuesto, sí, el hilio renal, que decíamos permite la entrada y la salida de diferentes elementos neurovasculares, que esos elementos neurovasculares forman parte del pedículo renal, incluyendo la pelvis renal. Porque acuérdense que la pelvis está dentro, pero va a salir para continuarse como con el uretro. Profesora, ¿se podría decir entonces que donde tiene más vascularización es lo que se le llama como porción intrarrenal y lo que mantiene menos vascularización es la porción extrarrenal? Ah, no entiendo qué es la parte o la porción intra y extrarrenal. Es que había leído que el seno era lo que dividía en porción intrarrenal y extrarrenal, y que la intrarrenal era la que mantenía más vascularización, y la extrarrenal es la que eh, no entiendo bien cuál sea la extrarrenal, pero dice que tiene en contacto con el músculo psoas. Es más externa a nivel de lo que es la superficie externa del riñón. A nivel del seno es la división que da la arteria renal que habíamos dicho en ramas de primer y de segundo orden como ramas prepiélicas, retropiélicas. Prepiélicas, es decir, están antes de lo que es la pelvis renal o posterior a la pelvis renal, retropiélicas, conocidas como tal. Hay específicamente una arteria polar superior que irriga todo lo que es la parte superior del riñón. Y un poquito más hacia adentro, ya directamente, digamos, después del seno, hacia adentro, del seno renal. Estas ramas de primer orden es a nivel del seno, luego hacia adentro tenemos las ramas interpapilares, que sería ocupando como que ahora sí el límite del seno renal, y las otras son las interpiramidales, totalmente ubicadas ya fuera del seno entre cada una de las pirámides renales. No sé si me expliqué, o sea, en mi mente tengo en cuenta esta parte. O sea, entra la arteria renal y da las primeras ramas que son de primer orden a nivel del seno renal. Llamábamos prepiélicas antes de lo que es la pelvis renal, y retropiélicas, y aparte la ramita polar superior. Luego, más hacia adentro, da las interpiramidales, que ocupa una parte del seno renal, pero también ocupa una parte que ya no es seno renal. Y luego netamente las interpiramidales, que están aquí entre cada una de las pirámides renales. Esto, y por supuesto, ya no es a nivel del seno. No sé si quedó o no, Aburto. Sí, sí, más o menos tengo la idea, entonces sí, sí. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Maestra, ¿la zona cribosa sirve como un colador o algo así? No, no es un colador, sino, bueno, la apariencia es de un colador, por eso le llaman área Ya, cribosa, ya. ¿no? Una criba es un colador, no sé si conoce las cribas. Una criba es como un colador grandote. Y le llaman cribiforme porque tiene forma de criba. En este caso particular le llaman zona cribosa, porque la papila, por ahí lo veíamos al inicio, voy a regresar aquí. Vea,
Lo que es la papila renal tiene muchos orificios, están esquematizados aquí así. Esto hace que tenga ese aspecto de criba, por eso le dicen, ah, pues es una zona cribosa. Entonces, aquí, ¿por qué es cribosa? Porque tiene muchos orificios. Estos orificios ahí en la papila renal corresponden, habíamos dicho, a la desembocadura de los túbulos excretores de la orina, los túbulos colectores. Ahí desembocan en esta zona, por eso tiene muchos orificios, porque por un lado tiene que salir esa orina que está produciendo, entonces estamos viendo el caminito que sigue la orina. No sé si me expliqué, López. Sí. Otra cosa, ¿los cálculos renales se originan ahí o en dónde se originarían? Los cálculos renales en el parénquima renal, en cualquier zona del parénquima renal. Ok, ok. Uh-huh. Profesora, Solamente una vez me ha tocado un cadáver con cálculo renal. profesora, una duda. Sí. Entonces, pero por ejemplo, según yo, hay cálculos renales que pueden llegar incluso hasta el uréter, ¿no? No, Pero, sí, por supuesto. O sea, ajá, pero entonces los estos, cálculos renales se producen en cualquier zona del parénquima renal, pero con el arrastre de la orina, que la orina va saliendo, arrastran consigo los cálculos. ajá, pero Ese entonces, por cálculo ejemplo, va saliendo, puede llegar al uréter, puede llegar hasta la vejiga, incluso puede salir. Lo expulsa junto con la orina a través de la uretra. pero por ejemplo, entonces esos cálculos que llegasen hasta o que pudieran llegar hasta el uréter, o sea, tendrían que ser lo suficientemente pequeños para atravesar el área cribosa de las papilas. Sí, por supuesto. Pues de algún modo tiene que salir. Incluso cuando pasan por el uréter tiene estrechamientos. O sea, normalmente es una luz del uréter, pero hay zonas donde está más estrechado. Entonces, cuando esos cálculos que están saliendo en su camino por el arrastre de la orina, cuando pasa por esas zonas estrechas del uréter, ahí le cuesta como que le cuesta mucho pasar y es cuando produce un dolor más intenso en el paciente. O sea, el paciente dice, ay, como que de repente me dio un dolor aquí muy fuerte, siempre el paciente señalan en la parte de atrás, y cuando el cálculo pasa a ese tramo estrecho, el paciente dice, y después como que descansé, disminuyó el dolor, pero luego al rato otra vez un dolor más intenso, y el paciente le dice, pero ya más abajo. O sea, usted por las zonas que el paciente le va señalando, usted va diciendo, ah, pues es que a este nivel está el primer estrechamiento, a este nivel está el otro y a este el otro, ¿no? El paciente, cuando el cálculo pasa ya el estrechamiento, el paciente dice, descansé, me disminuyó el dolor. Entonces, en ese paso de cruzar esos estrechamientos, puede erosionar la pared del uréter y por eso es que el paciente presenta hematuria, ¿no? La presencia de sangre en la orina, porque está lesionando las paredes del uréter en este caso. Y puede pasar de un tamaño, puede llegar a la vejiga y puede los depósitos de calcio ahí se van haciendo y la piedra se va haciendo más grande, como que se va juntando y se hace más grande. Y puede obstruir la salida de la orina por completo, es decir, tapa lo que es el orificio interno del uretra y entonces ahí queda la vejiga. Es una urgencia quirúrgica, porque la retención de la orina produce mucho dolor. Hay que hacer una punción suprapúbica, es decir, por arriba del pubis, un catéter para poder vaciar la vejiga. Y por supuesto, pues lo ideal es quitar los cálculos que se puede hacer vía laparoscópica a través de la uretra y con litotripsia para ir destruyendo esos cálculos y que puedan salir como arenilla, facilitar su salida. Incluso desde a nivel renal, en el nivel en el que usted puede producir esas litotricias se llama, ¿no? Que son ondas ultrasonográficas que llegan a la piedra y como que la van rompiendo, la van deshaciendo, la van haciendo pedacitos, ¿no? De manera que pueda salir libremente con la orina y sin obstruir nada. ¿Alguna otra cosa, comentario que tengan? ¿Existe alguna otra razón para que pues, se presente hematuria?
A ver, otra razón para que haya hematuria, además de cálculos, cuando no hay cálculos, una infección de vías urinarias con bacterias bastante agresivas o simplemente una infección no tratada que deja de ser aguda, se convierte en crónica. Y el problema de no tratar las infecciones de vías urinarias, cuando son vías urinarias bajas, es que puede tener continuidad hacia arriba y llegar la infección a vías urinarias altas, es decir, llegan al riñón, entonces afectan el riñón. Entonces, cualquier infección de vías urinarias hay que tratarla, darle su tratamiento. Incluso puede haber presencia de pus en la orina, ¿no? Pero ya es dejarse mucho, abandonarse mucho el paciente, ¿no? Pero hay casos, ya les tocará estar en hospital y van a ver de todo. Espero yo, ¿no? Que puedan ver de todo. ¿Qué más, doctores? ¿Iba a tener qué? Lo que pasa es que está sudando y está eliminando electrolitos, por supuesto agua. Cuando hay un exceso, o sea, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces hay que reponer eso que está perdiendo. Hay que hidratar, por supuesto, hay que proporcionarle electrolitos para poder mantener ese equilibrio que ayer mencionábamos, un equilibrio hidroelectrolítico, porque lo está perdiendo a través del sudor con el ejercicio que hace, está sudando. De hecho, lo ve con cualquier deportista, ¿no? Procuran darles soluciones líquidas que tienen electrolitos para poder reponer esa pérdida, porque está teniendo un esfuerzo físico importante y está perdiendo líquidos. Entonces hay que reponer lo que se pierde. Un paciente que, por ejemplo, presenta diarrea, está perdiendo líquidos, puede deshidratarse. Un paciente que tiene vómito puede deshidratarse. Y esto es más frecuente en los niños, ellos son más susceptibles, los niños y los ancianos. Realmente, ¿no? Entonces, siempre que se encuentra un paciente pediátrico, un cuadro diarreico importante, bueno, hay que, por supuesto, tratar la infección para corregir eso, pero también hay que hidratar para evitar una deshidratación. Muy bien, ¿alguna otra cosa? En cuanto a eso de los cálculos, entonces, profesora, se podría decir que más que nada es por la ausencia de agua, ¿no? Para la No, dilución. no precisamente. Tiene que ver, pues, parte de la genética. Por ejemplo, aquí me dice, ¿por qué se forman los cálculos? ¿Porque no toman suficiente agua el paciente? No, no precisamente. Por ejemplo, ¿por qué se forman los cálculos en la vesícula? ¿Porque no tomó agua la paciente? Digo, la paciente es más común en el sexo femenino, en la litiasis biliar, pero no es por la falta de agua, son los cúmulos, la mayoría de las veces de calcio, los depósitos de calcio a nivel renal que van haciendo esas formaciones, pero no ocurren todos, ¿no? Entonces hay cierto factor eh, genético que contribuye a esto, ¿no? La formación de cálculos. Ah, entonces podría decirse que es hereditario o puede ser, bueno, yo pensaba porque había leído que había varios tipos de cálculos, como de oxalacetato y de calcio, y Sí, bueno, otros, pero dice que sí. mayormente es por la ausencia de agua. Pero también entonces influiría lo que es la dieta y de origen genético. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Por el consumo de diferentes sustancias. Alimentación rica, por ejemplo, en calcio. Por supuesto que la dieta tiene que ver, pero también el factor genético. Y este, muchas veces no hay una razón específica. Hay
por ejemplo, pacientes que tienen el antecedente heredofamiliar de litiasis renal, y el paciente puede que lo forme igual o puede que no lo forme, ¿no? Es diferente. Entonces, sí, a veces sí es predominante la carga genética, pero no es en todo, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, son 5 hermanos, o sea, y el papá tuvo, bueno, a lo mejor uno puede que tenga, no precisamente que todos vayan a presentarlo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, cuando tenemos factores de riesgo, ya tengo el antecedente, más bien cuando tengo el antecedente de ciertas patologías, pues yo tengo que disminuir los factores de riesgo para que yo no presente esa patología, ¿no? O sea, tengo que trabajar con mi organismo, aunque traigo ahí la carga genética y esa información genética de manera importante, ¿no? Porque en cualquier momento lo puedo desarrollar, pero si yo tengo cuidado y disminuyo los factores de riesgo, puede que lo evite. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Los cálculos también pueden existir en los pulmones. Es que no estoy seguro porque leí una vez que, ¿Perdón? ¿Oscar? que si los cálculos también pueden existir en los pulmones. Es que no estoy seguro porque escuché No, en que... los pulmones hay calcificaciones, hay algunas Ah, enfermedades que producen ya, sí, 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 calcificaciones, sí. pero no precisamente no son Ok, cálculos. ya, Por ya, ejemplo, la ya. tuberculosis pulmonar le puede producir calcificaciones como cicatrices en el pulmón, para explicarlo de algún modo, pero no son cálculos. ¿Y cuántos tipos de cálculos se pueden existir en los riñones? ¿Otra vez? Según yo, es no. ¿Qué tipo? ¿Cuántos tipos de cálculos? O sea, creo que hay de magnesio, de calcio, no estoy seguro. Sí, hay diferentes sustancias que le pueden producir, esto es variable, al igual que en los de la vesícula biliar, pero en el caso del riñón los más frecuentes son los de calcio. No recuerdo ahorita con exactitud cuántos tipos hay, pero son diferentes la conformación de los cálculos. Al igual que en vesícula biliar es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vesícula biliar, cálculos de colesterol. El acúmulo de colesterol puede formar cálculos, además del calcio, la misma bilirrubina, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, doctores? Doctora, una pregunta. Bueno, Un poquito más fuerte. ¿ahí me escucha? Sí. Ok. Es que había leído más o menos que el riñón se forma a partir como de lóbulos. Entonces, que estos lóbulos tienen como cierta relación con el número de pirámides que hay. Entonces, ¿se podría resumir que se forma más o menos como de 10 a 12 lóbulos? ¿O, o va como progresando conforme va creciendo la persona? No. A nivel embrionario se puede dar por la formación así, pero cuando yo le decía al paciente, cuando el niño nace, tiene el riñón normal que nosotros conocemos. Obviamente, pues un riñón pequeñito, lo único que hace es conforme el niño va creciendo hasta llegar a la adulta, pues el riñón va creciendo hasta que alcanza una medida promedio. Las medidas promedios que nosotros mencionamos de los diferentes órganos son en adultos, no en niños, es en adultos, pero la constitución es exactamente la misma. Hablábamos, yo les decía, normalmente los autores dicen, si yo hago un corte longitudinal, o sea, lo que veo es esto, ¿sí? Y dice, en ese corte, ¿qué es lo que aprecio? Más o menos de 5 a 7 pirámides. De hecho, aquí ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 5 a 7 pirámides, que es lo que se aprecia más o menos. Pero dicen, si yo hago el corte transversal, entonces dice, puedo encontrar pirámides en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces ellos calculan, los que han hecho los estudios, los anatomistas dicen, hay un promedio de 12 pirámides, más o menos, más o menos, ¿no? O sea, porque no hay una cosa muy exacta
en la anatomía, ¿no? Pero un promedio, ellos dicen, calculan y dicen, más o menos son 12 pirámides. Pero no hay diferentes lóbulos que usted me decía que van creciendo, va aumentando el número, no. Sí, es que yo había, o sea, había leído que más que nada, por ejemplo, en un niño, o bueno, así como en un bebé, que está como formado por lóbulos, y, o sea, no me decía el número, simplemente dice lóbulos, ¿no? Y que conforme va creciendo la persona, estos lóbulos como que se unen tal cual que no se ven, en un adulto no se ven los lóbulos, ¿no? Sino que ya se ve un riñón más, como más uniforme, pero todavía aún así se alcanzan a ver como ciertas irregularidades, pero por esta unión de los lóbulos, por así decirlo, y que por cada lóbulo que se formaba, que ahí había una pirámide y una corteza suprarrenal. Entonces, por eso era mi duda de que si, dependiendo del número de pirámides que veíamos en el riñón, podíamos saber por cuántos lóbulos se había formado, que en este caso, pues no sé si habían 12 pirámides, eh, esto nos indicaría que se formó por 12 lóbulos. No lo sé, habría que revisar ahí la parte de la embriología también. No lo Ok, sé, doctora. gracias. ¿En qué libro lo leyó, dice? Es que ya no me acuerdo bien, leí el Quirós y el Moore, pero ya no me acuerdo en cuál de los dos lo había leído. Bueno, yo tengo los dos, voy a revisarlo después y le comento en otra ocasión a qué Sí, hace referencia ahí. gracias. Ok, ¿alguna otra cosa, doctores, quieran comentar? ¿No? Ok, entonces pues vamos a empezar con el uréter. ¿Qué me puede platicar de uréter? ¿Cómo se define el uréter? Como un tubo membranoso. Es un conducto músculo membranoso que ¿qué? Que sigue a la pelvis renal y se continúa hasta la vejiga. Que se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga y que tiene la función de Transportar la orina Transportar la orina. a la vejiga. de los riñones a la vejiga. Es un órgano retroperitoneal, es decir, el uréter también está detrás del peritoneo. ¿Ok? ¿Y cuánto mide el uréter promedio? 25 centímetros. 28 centímetros. 25 centímetros, dice. El Quirós dice No, 28 la centímetros. talla dice que de 30 a 35. Por eso, ¿cuánto mide el uréter? 25 25 a 30. centímetros. Sí, pero, o sea, esa medida es de ancho, esa medida es Es de longitud. De longitud y de diámetro 5 milímetros. excepto en 3 zonas, ¿no? Jorge, ¿cuáles son los estrechamientos que presenta el uréter? ¿A qué nivel? Son tres, que cuando se une, bueno, cuando se continúa con la pelvis, es la periuretral, a Ajá. nivel de los vasos ilíacos, que es la estrechez ilíaca, y cuando penetra en la vejiga. Normalmente son 3 estrechamientos. Aquí no veo el deseo, pero bueno. Sale el uréter al inicio, decíamos lo que es la unión pielo-ureteral, es decir, la continuación de la pelvis renal con el uréter. El segundo estrechamiento está más abajo, que es el punto donde el uréter, aquí no se alcanza a distinguir, este de aquí es el uréter, el punto donde el uréter cruza a los vasos ilíacos. Esa zona se conoce como codo marginal. Y luego sigue su descenso el uréter y cuando entra a la vejiga, nuevamente se vuelve a estrechar. Entonces, esos son los niveles
donde se estrecha el uréter, es decir, la luz del uréter ahí es menos de 5 milímetros. En las zonas donde no está estrechado, normalmente tiene esa luz 5 milímetros de diámetro. Pero en estas zonas que hemos mencionado, a nivel de la unión piel-ureteral, en el codo marginal y en la entrada a la vejiga, que sería la parte intramural, es donde se estrecha, ¿no? Que más o menos son las zonas donde el paciente le va refiriendo el dolor en caso de que el cálculo salga, ¿no? El uréter, bueno, aquí lo vemos. Su salida del riñón a través de la continuación de la pelvis renal. Decíamos, donde la pelvis con el uréter se une con el uréter, ahí hay un estrangulamiento. Esa zona muy estrecha se conoce como cuello del uréter o cuello de la pelvecilla, más comúnmente conocido como cuello del uréter, que sería el primer estrechamiento. Luego el codo marginal, donde cruza a los vasos ilíacos, y luego en su entrada a la vejiga, que normalmente el uréter desciende y entra por la parte postero superior de la vejiga. Profesora, una pregunta. ¿Los usos qué son? Porque he visto que tiene dos usos el uréter, que es el uso lumbar y el pelviano, creo. No sé dónde leíste eso, el uso. Lo que tiene son porciones. No sé si te refieres a las porciones. Es que, bueno, se divide en tres Un porciones, uso ¿no? es la forma de uso como, bueno, no es precisamente ovalada, pero tiene una forma como abombada, entre ovalada y ovalada, Ajá, por la bueno. forma presente en las diferentes porciones. Aquí le iba a comentar, mire, el descenso del uréter es por delante, aquí lo vemos muy clarito, por delante de las apófisis transversas lumbares. Aquí desciende el uréter, delante de estas apófisis, y vemos su descenso a la pelvis menor y luego finalmente su entrada a la vejiga. Entonces, el uréter tiene una medida promedio de entre 25 a 30 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro. Pero hay un uréter que es ligeramente más largo que el otro, que es ¿cuál? El izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué? Izquierdo. ¿Por qué? Porque el Porque el riñón riñón está está más arriba. El riñón está más por encima de la línea media. Ligeramente más alto el riñón izquierdo que el derecho, entonces ligeramente más largo el riñón, el uréter izquierdo que el derecho. Un poquito más corto, ¿no? Aquí lo vemos, ver el sistema calicial, aquí se aprecia muy bonito. Una urografía escritora. Los cálices menores, luego cálices mayores, el inferior, el medio, el superior. Estos van a desembocar a la pelvis renal. La pelvis se continúa como uréter. Vea su descenso por delante de las apófisis transversas lumbares. Veamos. Ahora, el uréter, pues, bueno, ¿cuáles son las porciones del uréter? ¿Qué leyeron? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Son 4. ¿Cuáles son? Es la lumbar, la ilíaca, pélvica y Sí. la otra no me acuerdo, pero es cuando ya entra a vejiga. Intramural, porque está entre las paredes de la vejiga, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, como tiene un descenso pues bastante largo, lo dividen en porciones. Una porción lumbar, una porción ilíaca, una porción pélvica, y luego la porción vesical o intramural. Y las relaciones del uréter, en primera depende de si es uréter derecho o uréter izquierdo. Y en segundo, pues depende de si es masculino o es femenino. Por ejemplo, aquí vemos en el masculino el descenso del uréter
para entrar aquí a la vejiga. En el caso de Pero, profesora, eso de si es masculino o femenino es cuando ya entramos a la porción pélvica, ¿no? Debido a los órganos que están ahí. por supuesto, sobre todo en la parte pélvica, pero también aquí, por ejemplo, aquí desciende y entra en relación con quién, con unos vasos. ¿Qué vasos? Los gonadales. Gonadales. Entonces, si es masculino, ¿qué vasos son? Testicular. Testiculares. Y si es femenino, los vasos Ováricos. Ováricos. Entonces ahí también depende de si es femenino o masculino, ¿no? De manera general, ¿cuáles son las relaciones del uréter? Por ejemplo, en la parte pélvica, que es donde están más marcadas las diferencias en cuanto al sexo. Lo más importante es que va a estar, en el caso del hombre va a estar atravesado por el conducto deferente y en el caso de la mujer por la arteria uterina. En el hombre atravesado por quién dice? Por el conducto deferente. Ah, sí. Sí, entra en relación por la parte posterior. Entonces, más o menos a nivel lumbar que hay, vean aquí el censo del uréter, vea pegadito con los vasos testiculares, ¿no? Aquí vemos. Uréter derecho, pues vasos testiculares derechos, vasos testiculares izquierdos para el uréter izquierdo. Por supuesto, aquí ve esta relación con los músculos psoas. Más abajito el cruzamiento con los vasos ilíacos, que aquí con los vasos ilíacos depende también de si es derecho o izquierdo por la posición más baja del riñón derecho. Entonces aquí entra en relación con lo que es ilíaca común y aquí con la ilíaca externa, me parece, o interna. O sea, con la división ya, la bifurcación que produce la ilíaca común. Su entrada a la vejiga. En la parte ilíaca básicamente son relaciones con vasos ilíacos, parte de la porción ilíaca del psoas. Donde cambia un poquito, decíamos, son con en esta parte pélvica. Esta es la vejiga, que es a donde finalmente el uréter va a entrar, pero aquí también desciende parte de lo que es el conducto deferente, que también llega por la parte de atrás. Este de aquí es conducto deferente. Generalmente el conducto deferente se une con la vesícula, el cuello de la vesícula seminal, perdón, para formar el conducto eyaculador. Entonces aquí en esta zona está entrando en relación con el conducto deferente que mencionaba Jorge. En el caso de la mujer, aquí pues están los genitales femeninos. Aquí hay el cruce con una arteria importante que es la arteria uterina. Esto es muy importante porque cuando hacen cirugía de útero, por ejemplo, una histerectomía, a veces, como iatrogenia, espero que ya no sea tan frecuente ahora, en lugar de ligar la arteria uterina, ligaban el uréter. Entonces, imagínense ligar el uréter, pues le obstruye el paso a la orina y eso afecta al riñón. Entonces, es una relación muy importante que mencionaba ahí Jorge con esta arteria uterina. Aquí vemos ya la entrada a la vejiga del uréter, lo que es la parte vesical. En este caso, vemos aquí vesícula seminal. Por supuesto, el recto, ¿no? Aquí la vesícula seminal parte de lo que es el conducto deferente y este es el uréter. Bueno, de manera muy resumida, las relaciones del uréter a nivel lumbar y por sus diferentes caras, anterior, posterior, medial. Ahí las abreviaturas es, en el caso del uréter derecho, por ejemplo, fascia de Treitz. ¿Recuerda dónde está la fascia de Treitz? ¿Entre el duodeno y el páncreas? Sí, gracias, Morales. Entre lo que es el duodeno y la cabeza del páncreas. Esta es la fascia de Treitz. Entra en relación, por supuesto, con la segunda porción de duodeno, abreviado, yo lo abrevié así, 2D, segunda porción de duodeno. Lo demás, pues sí se entiende. Vasos gonadales, hacemos la aclaración. Si es femenino, serán vasos ováricos. Si es masculino, entonces serán los testiculares.
este, estas relaciones también aquí del lado izquierdo, que es muy parecida. Por supuesto, lo que mencionaba, una relación con músculo psoas ilíaco. La relación lateral también aquí en este caso, y luego la relación a nivel ilíaco. Básicamente son con los ilíacos. Yo les decía, vea, la relación en el caso de, creo que se lo había mencionado al revés, en el caso de el uréter derecho, como el riñón está más abajo, el cruzamiento con los vasos ilíacos en la parte inferior se da en un punto más bajo por ese nivel bajo del riñón que hace que, por supuesto, el uréter también salga a un nivel más bajo. Pero la relación en el caso de la parte ilíaca con el uréter derecho es con la ilíaca externa. Y en el uréter izquierdo, por la posición más alta del riñón, entra en relación no con la ilíaca externa, sino con la ilíaca común. Por esa diferencia en cuanto a los niveles del riñón derecho y del izquierdo, y por consiguiente de los ureteros, ¿no? Doctora, igual esa diferencia la Atria lo menciona como la ley de Luska. ¿Lo menciona como qué, perdón? Como la ley de Luska. Ajá. Ajá, esa diferencia pues entre ambos ureteres. Sí, sí, sí. Y que es importante conocerla, ¿no? Sobre todo los que van a ser cirujanos. ¿A alguien le interesa la cirugía? A mí. A mí, doctora. A mí también. Es bonita la cirugía, nada más que hay que saber mucha anatomía para precisamente no cometer errores, porque va contra la vida del paciente o la calidad de vida que pueda tener el paciente. Entonces aquí vemos estas relaciones que habíamos mencionado a nivel de lo que es el uréter masculino en la parte pélvica y el uréter femenino también en la parte pélvica. Esta relación importantísima con arteria uterina. Decíamos muchas veces, si en lugar de ligar la uterina, la arteria, pues ligan el uréter a la hora de hacer esterectomía. Muy bien. En cuanto a su constitución anatómica, como el uréter es retroperitoneal, no tiene serosa, sino que en lugar de una serosa va a tener una capa conjuntiva, que sería la capa más externa. Tiene una capa media muscular, por supuesto, músculo liso, y tiene una capa interna que es la mucosa. A nivel de lo que es la capa muscular, va a presentar fibras. Aquí es al revés, que se acuerda cuando veíamos el tubo digestivo que normalmente había dos estratos, uno superficial longitudinal y uno profundo circular. En el aparato urinario es al revés. El estrato superficial es circular y el estrato profundo es el longitudinal. Las fibras circulares en la parte superior del uréter, ahí estas fibras circulares forman una especie de anillo que le llaman músculo anular de la papila. En la parte inferior, a nivel de, déjeme sacar tantito mi pizarrón. En la parte inferior esta capa longitudinal, por ejemplo, aquí tenemos bueno, está la vejiga, ¿no? Y entonces, pues viene el uréter, cada uréter va a entrar a la vejiga, ¿no? Entonces, la capa longitudinal, esa capa muscular longitudinal, lo que hace es que cuando entra a la vejiga, la capa longitudinal de un uréter se continúa con la capa longitudinal del uréter contrario, aquí en esta zona, aquí. Esto es lo que se conoce como rodete interuretérico. Inter entre un uréter y otro, porque es la capa longitudinal, continuidad de un uréter con otro.
sea, la capa longitudinal o las fibras longitudinales musculares de un uréter se continúan con las fibras musculares longitudinales del otro uréter. Y entonces aquí forman esta parte que se conoce, le llaman rodete interuretérico, que es importante porque este uréter a nivel de vejiga contribuye a formar lo que conocemos como el trígono vesical o triángulo de Liatot, le llaman. Que aquí se va a formar a nivel de vejiga la desembocadura de los dos ureteros con el rodete interuretérico y aquí el meato uretral interno forman aquí una zona triangular. Ese es el trígono vesical a nivel de la vejiga. El rodete interuretérico forma la base de ese triángulo. Entonces, ese es el rodete interuretérico, ¿no? La continuidad de las fibras longitudinales de un uréter con las del uréter contrario. Esto, por supuesto, a nivel intravesical, pero como parte de la musculatura del uréter. A nivel de uréter, pues encontramos el famoso urotelio, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio es? De transición, ¿no? Un epitelio de transición. ¿Qué significa esto? Que sea de transición. ¿Por qué le llaman así? Recuerden las clases de histo. Ay, quién sabe. Claro, 10, ¿no? A ver, Jorge, platícanos. ¿Por qué le llaman epitelio de transición? No recuerdo bien su nombre, si no me falla es el de pseudotrasificado, que porque tiene las células en tipo de cúpula y que puede adoptar su forma dependiendo en qué situación esté las células. Exactamente. Bien, Jorge, no te falló la memoria. Exactamente, ¿no? Se conoce como urotelio porque es muy característico del aparato urinario. Entonces, este urotelio, por ejemplo, lo encontramos hasta casi la 2/3 de lo que es la uretra, porque a nivel de la uretra distal, ya en la parte más distal, ya no es urotelio, ya no es este epitelio de transición, sino que es solamente un epitelio plano estratificado. ¿Ok? Y la irrigación del uréter va a estar dividida en arterias largas y arterias cortas. O sea, son arterias ureterales, todas, pero unas les llaman arterias largas y otras arterias cortas. ¿Cuáles son las arterias largas del uréter? Las arterias ureterales superior e inferior, habíamos visto cuando habíamos riñón, ureteral superior, rama de la renal, y la ureteral inferior es rama de la ilíaca interna. En el caso de las arterias cortas, que generalmente se dan en la parte inferior del uréter, esta irrigación, son arterias ureterales, pero que proceden, es decir, el origen de estas arterias son los vasos gonadales. Es decir, en las arterias cortas en la parte inferior son arterias ureterales, ramas o de la testicular o de la ovárica, si es masculino o femenino, ¿no? Que usted ya sabe que son ramas directas de la aorta abdominal. Y el drenaje venoso, son venas homónimas que van a desembocar finalmente a nivel de lo que es la vena cava inferior a través de estas arterias que estamos mencionando. En la parte superior, habíamos dicho, la arteria ureteral superior es rama de la renal, ¿no? Entonces, en el caso de la vena ureteral superior desemboca en la vena renal y de la vena renal va hacia la cava inferior. La ureteral inferior, la arteria es rama de la ilíaca interna, entonces en el drenaje venoso es igual, la vena ureteral inferior que va a la ilíaca interna, ilíaca común y finalmente cava inferior. En el caso de las arterias ureterales como arterias cortas en la parte inferior del uréter, drenan en las venas gonadales, ya sea testiculares u ováricas. Estas venas gonadales, si son derechas, drenan de manera directa en la cava inferior, como está aquí marcado la flechita. Sí, van directo a la cava inferior, pero si son las izquierdas, van a drenar en la vena renal izquierda y de ahí drenan en la vena cava inferior. ¿Ok?
Eh, de igual manera, aquí el drenaje linfático está dividido en la parte superior, media e inferior para el uréter, desembocando así de manera respectiva en los ilíacos lumboaórticos, los linfáticos, perdón, lumboaórticos, los ganglios linfáticos ilíacos comunes y los linfáticos, además de comunes en la parte inferior, los externos e internos. La inervación también, la parte superior del uréter, así como había la parte superior arterias largas y la parte inferior arterias cortas, en la inervación es igual. La parte superior del uréter lo inerva el plexo renal y en la parte inferior está inervado por lo que es el plexo hipogástrico. Muy bien, hasta aquí dudas, preguntas, algo que usted quiera comentar, agregar de uréter. Nada. Bueno, ¿qué me puede decir de vejiga? ¿Cuál es la función de la vejiga? Muy simple, ¿no? Bueno, no. Almacenar la orina Acumular la temporalmente. orina. Sí, es un reservorio, dice, temporal de la orina. Porque no la va a almacenar ahí mucho tiempo, sino ahí la contiene a la orina de manera temporal hasta que pueda ser eliminada o excretada esa orina, ¿no? Ahora, ¿dónde se ubica la vejiga? ¿Cuál es la localización de la vejiga? Por delante del recto. Por delante Por del detrás. ¿sí? Es decir, es un órgano intrapélvico, ¿no? Está ubicado en la pelvis por delante del recto. ¿Sí, David? ¿Te sigo escuchando? Bueno, eso creo que es. Sí. Hasta ahí. Bueno, no me acuerdo si en el caso de la mujer estaba, creo que es por detrás del útero. Ahí empezamos, ¿no? Depende. Ajá. ¿Dónde está la vejiga? Depende si es femenina Masculino. o masculina. En este caso aquí tenemos vejiga masculina. ¿Dónde está la vejiga masculina? ¿Cuál es la localización de la vejiga masculina? Ambas vejigas, femenina y masculina, están en la pelvis menor. Son órganos intrapélvicos. Pero específicamente vejiga masculina, ¿en dónde está? Usted dijo efectivamente por delante de quién. Otra vez, superior al piso de la pelvis. Y posterior. En general también están atrás del pubis, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Posterior al pubis. O sea, la vejiga masculina está por detrás del pubis, por delante del recto, por debajo de asas intestinales y por arriba, por supuesto, del piso pélvico, que esto es muy importante en el caso de la mujer y particularmente en el varón, arriba de la próstata, que es esta glandulota que ellos tienen aquí debajo de la vejiga. Ahora, si es femenino, ¿en dónde está? Exactamente. Aquí cambia un poquito. En el caso del varón dijimos arriba de la próstata, porque el piso de la pelvis quedaría aquí más abajo, por arriba de la próstata, por detrás del pubis, adelante del recto y abajo de asas intestinales. Ahí está, vejiga masculina, en la pelvis. Ahora, vejiga femenina, ¿en dónde está? Por detrás del pubis también. Gracias a Dios no tenemos próstata. Es decir, no está arriba de la próstata, sino arriba del piso pélvico, específicamente el diafragma. Bueno, esto es. ¿Quién forma el piso pélvico? ¿Quién sabe? A ver, los alumnos de Yaneli. ¿A quién le dio Yaneli? La doctora Yaneli. Va a decir, ni nos dio. No, sí les da, ¿no? El diafragma pélvico no era el perineo. Bueno, el piso pélvico está conformado por el periné, por músculos perineales. Y hay un diafragma muy particular que se conoce no como diafragma pélvico, sino como diafragma urogenital.
Entonces, está arriba, por eso le llaman piso pélvico, está arriba del piso pélvico, pero específicamente el diafragma urogenital. Yo les decía, esto es muy importante porque, ¿cuál es la función que tiene el periné? A ver, Yanelitos. Digo, les pregunto porque yo sé por fuente directa de la doctora Yaneli que ven parte de este tema en primero, ¿no? Y ahora resulta que no hay ningún alumno de Yaneli. Bueno, yo les decía, el periné es muy importante porque tiene la función esencial, primordial, de sostener los órganos intrapélvicos. Entonces decíamos, la vejiga en la mujer está por arriba del piso pélvico. Ahí está la vejiga. Atrás del pubis, también, atrás del pubis. Pero por delante está el útero y parte de la vagina. Y además el útero, si usted recuerda, está la vejiga y el útero está así como que inclinadito sobre la vejiga. Entonces dice que también queda por debajo del útero, además de estar por debajo de asas intestinales. Esa sería la ubicación de la vejiga femenina. Ahora, decíamos, está por arriba del piso pélvico y estamos mencionando que el piso pélvico está conformado por el periné. El periné tiene la función de sostener los órganos intrapélvicos. Es decir, cuando falla la integridad de este periné, ¿qué es lo que sucede? O sea, está ahí el periné sosteniendo a los órganos intrapélvicos, pero pues como que esto se debilita y entonces, ¿qué pasa? Baja, ¿no? Bueno, sí. Sale la famosa vejiga caída que dice la gente ahí atrás, tiene la vejiga caída. ¿No han escuchado ese término? Sí, bueno, dicen que es cuando la vejiga, bueno, también pasa cuando hay mucha, cuando tú te aguantas mucho del placer de la chis. Entonces, pues, la vejiga se distiende y e igual les dicen que son vejiga distendida y pues se cae, pero realmente es la lesión de estos músculos, ¿no? Ajá, por eso estamos diciendo, el periné está ahí como el piso pélvico y su función es sostener los órganos intrapélvicos. Y decíamos, la vejiga femenina está arriba del piso pélvico. Entonces, si la integridad de este periné falla, ¿qué es lo que sucede? Por la vejiga sale. Es cuando dicen, tiene la vejiga caída. ¿Cuáles son los síntomas de tener la vejiga caída que dice la gente? Poliuria. ¿Un bulto? ¿Es qué? ¿Morales? ¿No te escuché? Pues no pueden retener tanto hacer del baño y pues van seguido. Tiene poliuria, dice. Salida involuntaria, ¿no? Exacto. La incontinencia. Controlar más bien. Se ríen y resulta que pues también hubo micción, ¿no? O si tosen, aguas. Dicen, ay, que no me dé tos, porque, ay, también hay que corregirlo. Lógicamente hay que hacer esto. ¿Cuál es el término correcto para lo que la gente allá afuera dice vejiga caída? ¿Cuál es el término médico apropiado? Cistocele. Exactamente, cistocele. Es decir, cuando falla la integridad del periné puede haber salida o protrusión de los órganos intrapélvicos, entre ellos la vejiga, pero puede ser también el útero, puede ser el recto. En el caso del recto ya no hablamos de diafragma urogenital, sino de diafragma pélvico. En el periné hay dos diafragmas, uno es urogenital y el otro es pélvico. ¿Ok? Profesora. Dígame. Entonces, esto de que, bueno, o sea, no pueden, por ejemplo, bueno, involuntariamente que pueden orinar, esto sería parecido, por ejemplo, en el recto de que el periné forma como una especie de esfínter voluntario, los músculos perineales.
Sí, en el caso de el diafragma urogenital, que es del que estamos hablando, el diafragma urogenital está compuesto por dos músculos. Uno de ellos es el esfínter externo de la uretra. Esfínter externo de la uretra. Entonces, cuando falla eso, no hay un buen control precisamente, de manera involuntaria, pues la paciente quisiera no orinar. Digo la paciente porque pues esto lamentablemente es más común en el sexo femenino. Pues dada la anatomía de ustedes, pues ¿por dónde se va a salir la vejiga? Pues no hay por dónde, ¿no? En el caso de la mujer, pues si falla esa integridad del periné, entonces hay protrusión de órganos intrapélvicos. Entonces no hay un buen control ahí de esfínteres y por eso es que se sale la orina de manera involuntaria. Muy bien, ¿qué más me pueden decir de vejiga? Ya vimos para qué sirve, en dónde está. ¿Qué más me puede decir? ¿Cuáles son las medidas? Sus medidas y capacidades. ¿Eh? No, sus medidas es de 12 centímetros de vertical, 9 centímetros de ancho, sí, Menos, ¿sí? y 3, no, 9, 6 de antero superior, y más o menos tiene una capacidad de 300 centímetros cúbicos. ¿A poco, Jorge? ¿Dónde leíste eso? ¿Cuál? ¿La capacidad? Ajá. En el ATARYE decía 250 a 300. Ajá. ¿En dónde? La ATARYE. Ajá, Ok, ¿alguien tiene algo diferente a lo que menciona Jorge en cuanto a la capacidad? Él dice que de 250 a 300 centímetros El cúbicos. Quirós maneja 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos. ¿Confirmo? Y pues hace mucho. Bueno, para empezar, la vejiga tiene dos tipos de capacidad. Hablamos de capacidad fisiológica y capacidad anatómica. La que usted me está diciendo es fisiológica o anatómica. La que usted dice es La anatómica yo encontré, por ejemplo, en el Cuvier, que es de 2 a 3 litros. Esa es como su capacidad máxima, perdón. ahora, por definición, dígame, ¿a qué se refiere o qué es capacidad fisiológica y qué es capacidad anatómica? Ay, perdón. A ver. No, dale. Dale, ni que fuera piñata, oiga. Pues yo tengo entendido que la capacidad fisiológica es hasta cuando aparecen pues el chis, como de la chis. las de hacer chis. ¿Y anatómica? Es pues cuánto puedas aguantar, si nos vamos a esa lógica. ¿Quién tiene mayor capacidad anatómica? ¿La mujer o el varón? La mujer, pero no sé por qué. Antes de que yo le pregunte por qué, no sé por qué, pero la mujer. Ya somos lo máximo. ¿Por qué, Guillermo? ¿Piensa por qué? ¿Más espacio? Mire, aquí está, esta es una imagen masculina, ¿no? Está pubis, vejiga y recto. En la mujer está pubis, vejiga, útero y recto. ¿Tiene más espacio? Entonces, ¿qué tiene más capacidad del varón o la mujer? Yo había visto en un video, doctora, pero bueno, no sé si, no, o sea, pues no es nada muy confiable, pero mencionaba que era porque la mujer se debe de como aguantar más tiempo para ir al baño, porque pues no es en cualquier lugar, y que un hombre pues como pues normalmente sale, anda y pues no importa Esos son digamos, en cualquier lado hacen, atrás de un arbolito, atrás del carro, donde sea.
Ajá, entonces Quiere que pues eso la ocasionaba, mamá y busca un lugar adecuado para poder hacerlo, por supuesto. entonces, o sea, en ese video se mencionaba que era por eso, que como la mujer se tenía que aguantar por más tiempo, que pues terminaba aguantando pues más Bueno, orina, no es que bueno, la mujer almacenando se más. tenga que aguantar más tiempo, sino que normalmente la mujer espera un lugar adecuado para poderlo hacer. El varón, no, ese donde sea, él tiene ganas aquí, no importa, y aunque ven en la patrulla hay muchas aguas, ¿no? O sea, eso es donde quiera. Por supuesto, la mujer tiene mayor capacidad debido a eso, ¿no? A la anatomía que no nos permite hacer cualquier lado. Tenemos que buscar un lugar adecuado para hacerlo. Entonces, ¿qué forma tiene la vejiga? Hablando de, ya aquí ya pasé esta diapositiva. ¿Qué forma tiene la vejiga? ¿De globo? Y luego, Pira- ¿Forma Piramidal. ovoide? ¿Globo? Pues depende también, ¿no? ¿De qué depende? De su estado. Si está en estado de vacuidad, es decir, si está vacía la vejiga o si está llena. Si está llena, pues es globosa, como dicen ustedes, forma de globo. Pero si está vacía, ¿qué forma tiene? Algunos dicen más o menos ¿Ovoide? triangular. De un globo desinflado. Bueno, tienen capacidad para ser anatomistas. Si algo tienen los anatomistas es imaginación. Si es que ustedes ya la tienen, ya van por buen camino. Algunos dicen, los libros dicen más o menos forma triangular, un triángulo aplanado ahí cuando está vacía, globosa cuando está llena. Incluso cuando está llena, rebasa el límite del pubis. Por eso les decíamos, los pacientes que tienen retención urinaria, les hacen una punción suprapúbica, es decir, por arriba del pubis, para que entre directamente a la vejiga y la vacíe. Una punción ahí con un catéter. Ok, entonces, capacidad anatómica y fisiológica. Estas son las medidas más o menos promedio, que por ahí más o menos comentaba Jorge. Estas son las medidas que vamos a dejar, esas que están ahí. Y luego capacidad anatómica y fisiológica. La capacidad anatómica es la capacidad que tiene la vejiga de contener orina como un máximo, o sea, su totalidad, o sea, todo lo que puede contener de orina. O sea, la vejiga tiene una gran capacidad de distensión. Vamos a suponer que está en clase de anatomía, quiere ir al baño, tantito peor si está haciendo examen, y pues se tiene que aguantar. O sea, la capacidad fisiológica llegó y dijo, ve al baño. Pero aquí le dicen, no, la anatómica le dice, no, espérate porque estás en examen, estás en clase, no puedes ir, aguántate. Y se sigue aguantando, pero obviamente la orina sigue llegando a través del uréter, sigue llegando a la vejiga. Entonces, la capacidad anatómica dice es la capacidad total que la vejiga puede contener de orina. Hablamos de una capacidad promedio de 1 a 2 litros, más o menos, ¿no? Ahora, capacidad fisiológica dice es la cantidad de orina que puede contener la vejiga y que despierta el deseo de la micción. Hablamos más en términos más apropiados, morales, nada de que le dan ganas de ir a la chis. O sea, le despierta el deseo de la micción. Y esa capacidad efectivamente es entre 250 a 300 mililitros o centímetros cúbicos. Es decir, pues yo ya fui al baño, tengo mi vejiga vacía, ¿no? Pero pues obviamente se sigue produciendo orina y otra vez vuelve. Cuando hay una cantidad promedio entre los 200 y 300 mililitros, se despierta el deseo de la micción, dice, ah, pues hay que ir al baño. Y entonces pues vamos al baño, ¿no? Pero tenemos una capacidad en caso de que no podamos ir más, va a ser cirujano, va a estar en una cirugía que le dura 5 horas, pues ni modo, va a tener que aguantarse. O sea, tenemos una gran capacidad de aguante, ¿no? Entonces, hay que aguantarnos porque no podemos, pero la vejiga se sigue llenando. Y entonces, dice, esa es la capacidad anatómica.
la capacidad, la cantidad de orina que se puede contener sin que se reviente la vejiga, pues sin que pase algo más. Su máxima distensión para contener una cierta cantidad de orina, hablamos de más o menos entre 1 y 2 litros. ¿No? Más o menos. Entonces, la capacidad anatómica es una y la fisiológica es otra. ¿Sí quedó claro, doctores, que por definición lo que es una y otra y la cantidad de una y otra? ¿Doctores? El que calla otorga, yo supongo. Sí, Sí, doctora. Muy bien, ¿qué más me puede decir de la vejiga? Ah, bueno, estamos hablando de que esas son las cantidades promedio, ¿no? De capacidad, lo normal. Fisiológico entre 250 a 300 mililitros más o menos, ¿no? Y la anatómica de 1 a 2 litros. Pero puede haber patologías donde el paciente tiene 300 mililitros y el paciente está como si nada. O ya tiene 500 mililitros y ni siquiera le urge, no le anda, como dice Morales, ¿no? Está bien tranquilo ahí, como si nada. Entonces, cuando se rebasa este límite de 300 mililitros, también ya no es normal. O sucede lo contrario, gente que con 50 mililitros, 100 mililitros, ya quiere ir al baño. O sea, tiene la urgencia urinaria y apenas si llega al baño, ¿no? Entonces, por eso tenemos ciertos márgenes de lo que es lo normal. Hablamos de esa capacidad fisiológica y que puede verse alterado por diferentes circunstancias. ¿Ok? ¿Doctores? Muy bien. Ok, entonces aquí ya vimos, ahora sí repasamos dónde se localiza la vejiga masculina. A ver quién me puede decir. Uno solo de los que están aquí. De todos los 34 son ustedes, ¿no? Alguien que no vino hoy. A ver, vejiga masculina, ¿dónde está? Era arriba de la próstata, Arriba de próstata. adelante del recto. Ajá, era adelante del recto y vesícula seminal. Ajá. Por detrás del pubis, o bueno, de la superficie del pubis, e inferiormente a las astas intestinales. Ok. Entonces, tenga mucho cuidado de cómo expresa, cómo redacta, porque eso es uno de los errores que yo he encontrado en ustedes en los exámenes cuando les pregunto en dónde está X órgano. Entonces, la situación, por ejemplo, hace referencia a dónde está y las relaciones es con quién está. Entonces, no es lo mismo decir en dónde está a decir con quién está. Y tenga cuidado, o sea, no se meta en Honduras. Si usted vio, yo le dije, está detrás del pubis. Lo quiere hacer rimbombante, decimos posterior al pubis, anterior al recto, superior a próstata, inferior a asas intestinal. Si no se equivoca, adelante. Pero en esa situación de manejar posterior a, inferior a, anterior a, es cuando cometemos los errores. Por ejemplo, yo les decía, es increíble que no sepa en dónde está el recto femenino. Casualmente, que fue lo que pregunté, recto femenino. Aquí, de acuerdo a esta imagen que está viendo, ¿dónde está el recto femenino? Conteste. Por delante de sacro y coxis. Aquí está, por delante del sacro y coxis. ¿Por detrás de quién? Del útero. Útero y vagina. Vagina. Esto que aquí representa, que está aquí, este representa el fondo del saco. Recto uterino o de Douglas. ¿No? Entonces, ubíquense. Por ejemplo, hay alguien que me decía, el recto es anterior al útero. O sea, anterior al útero, o sea, está por delante del útero, cosa que no es cierto. Y luego, al tantito peor, alguien me decía, está anterior al útero y posterior al recto. Y dije, caray, pues ¿de quién me está hablando? ¿Qué no del recto? Entonces, mucho ojo cuando conteste. La situación hace referencia a dónde está. ¿Dónde está la vejiga? ¿Dónde está el útero? ¿Dónde está X órgano? Las relaciones es con quién está, es decir, quién está cerca. Entonces, por ejemplo,
Dijo, vejiga masculina. Está por delante del recto, arriba de próstata, atrás del pubis, abajo de asas intestinales. Es decir, ¿con quién se relaciona la vejiga masculina? Adelante, ¿con quién? Con el pubis. Pubis. Atrás, con el recto. Con el recto. Abajo, con la próstata. Y arriba, con asas intestinales. Entonces, por favor, no confunda lo que es relación y lo que es situación. Porque en el examen es lo que me ha hecho y eso pues le va mermando, obviamente, su calificación. Perdón. Entonces, es como siguiendo esa lógica, o sea, podríamos decir que su situación y sus relaciones podrían ser inversas, ¿no? O sea, me refiero, si se encuentra por detrás de un lugar, sería, en vez de su relación sería posterior y así. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, si yo estoy detrás del pubis, entonces yo me relaciono anteriormente con el pubis, porque estoy detrás de él. Estoy adelante de, bueno, aquí mi pared, ¿no? Estoy adelante de la pared, pero yo tengo relación posterior con la pared. O sea, para que usted se vaya ubicando. O sea, aquí cambia un poquito en la forma en que lo expresamos. Pero es obvio, si yo sé en dónde está, entonces yo sé con quién está, con quién se relaciona, ¿no? Ahora, vamos para acá. ¿Quién me dice la ubicación de la vejiga femenina? Está por debajo del útero y asas intestinales, delante de la vagina, detrás del pubis y por arriba del piso pélvico. Está por delante de útero y vagina. Abajo de útero y asas intestinales. Sobre todo cuando está distendida con asas intestinales, ¿no? Esa es la ubicación. Ahora, ¿con quién se relaciona? ¿Por delante? Con el pubis. Con el pubis. ¿Por detrás? Útero y vagina. Por abajo con suelo pélvico. Suelo pélvico. Arriba con asas intestinales. Asas intestinales y entonces es adelante con, atrás con, abajo con. Esa es la relación. La situación adelante de, detrás de, arriba de. Situación es de y relación es con. ¿Me explico? Para que ya no cometa ese error a la hora de dónde está X órgano, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las relaciones? Ahí sí quedó claro, ¿no? Bueno, así, muy vago, muy general, pero lo especificamos. Es una vejiga que masculina, femenina, ¿quién sabe? no. ¿Eh? ¿Masculina? Masculina. Claro. ¿Por qué? Pues aquí está la próstata. Nosotras no tenemos próstata. Y estos son los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos del pene. Aquí vemos la vejiga y vea, esta imagen me encanta. Estos son los famosos ligamentos umbilicales que nunca me supo explicar en el examen. ¿Se acuerda que le dije? A ver, describe los ligamentos umbilicales. Estos son, vean, son 5. Ligamento umbilical medio, que corresponde al uraco. Ligamento umbilical medial, que corresponde al paso de lo que es la arteria umbilical. Y aquí, ligamentos umbilicales laterales, que corresponde a los vasos epigástricos inferiores. Esos son ligamentos umbilicales medios de fijación importantes para la vejiga. ¿Sí? Ok, aquí vemos vesícula seminal, ¿vean? Y aquí vemos próstata, pues netamente es una vejiga masculina. Aquí vemos su ubicación. En la pelvis, por arriba de la próstata, obviamente aquí no se ve el pubis ni el recto. Aquí vemos parte del, me parece conducto deferente este. Vemos una vejiga femenina, vean, no hay aquí próstata. Gracias a Dios, ¿no? Si ya de por sí hormonalmente de repente estamos muy inestables, pues con otra glándula como la próstata estaríamos peor. Pues aquí vean la vejiga, por arriba del piso pélvico, específicamente diafragma urogenital, que es este de acá.
por detrás del pubis, por delante de útero y vagina, por debajo también de útero, por esa posición del útero de estar así como inclinadito sobre la vejiga. ¿Ok? Muy bien. Son 10:15. ¿Le podemos dejar aquí, doctores? Sí, profesora. Sí, doctora. Sí, profe. Profesora. Muy bien. Mañana miércoles terminamos lo que nos falta. Hay que ver un poquito más a detalle las relaciones, perdón, de la vejiga, que en la mujer son muy sencillas, como solemos ser nosotras. En ellos es más compleja, como son. Se complica mucho la vida. Nos falta, por supuesto, constitución anatómica y, por supuesto, irrigación e inervación de vejiga. Y empezaríamos con las uretras. Lo mismo, tenemos que verlo en el caso de uretra, ahí sí por separado, lo que es uretra femenina y uretra masculina, porque hay diferencias importantes que tenemos que mencionar, ¿no? Para que le dé una leidita a las uretras. ¿De acuerdo? Ok, Sí, pues, doctora. Sí. muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia o reclamo? Ninguna. Ajá. 5 que finalmente se convierten en 10, 15, 20. ¿Cuántos fueron ayer? Ya le va. 5, 10, 15, 20. 80, 90, sí. Ok. Sí, por supuesto. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, desayunen rico, ya hace hambre. Nos vemos mañana. Sí, profesora, gracias. Sí, nos Gracias. vemos. Adiós, doctora. Hasta luego. Buen día. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.